¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en qué momento se escribe el borrador de lo que vamos a ser? Pues hoy vamos a viajar justo a ese periodo, a esos primeros 1000 días que, sin que nos demos cuenta, sientan las bases de toda nuestra vida. Venga, vamos a meternos de lleno. La pregunta parece sencilla, ¿verdad? Pero la respuesta nos lleva a un tiempo del que no guardamos ni un solo recuerdo, a ese momento en el que todo empieza, mucho antes de la primera palabra o del primer paso. Y es que nuestra historia personal arranca con una transformación que es sencillamente asombrosa. En solo 9 meses se pasa de ser una única célula a un ser humano completamente formado, listo para salir al mundo. Este viaje increíble tiene como 3 grandes actos. Primero, la etapa germinal, un momento de pura supervivencia en el que la vida literalmente se aferra. Después viene la etapa embrionaria, que es una carrera a toda velocidad para dibujar el plano maestro de un nuevo ser. Y finalmente, la etapa fetal, un largo periodo de crecimiento y de perfeccionamiento, podríamos decir, para preparar la gran entrada en escena. Pensemos un momento en la etapa embrionaria. En un suspiro, apenas 5 semanas, entre la 3 y la 8, ocurre una auténtica explosión de construcción. Se forman todos los sistemas principales del cuerpo. Y es justo ahí, en mitad de toda esa actividad frenética, cuando pasa algo casi milagroso. Se empiezan a detectar los primeros latidos del corazón. Y si saltamos a la etapa fetal, vemos que la cosa va a más. Ya no es solo un proceso biológico pasivo, que va. El feto empieza a percibir el mundo. Responde a la luz, a los sonidos y de una forma muy especial a la voz de su madre. O sea que el aprendizaje literalmente empieza antes de nacer. Claro que todo este entorno, el útero, no es una burbuja aislada del mundo. Para nada. El exterior se comunica con el feto de maneras muy, muy poderosas. Tanto para bien como para mal. Y aquí tenemos que hablar de un concepto clave. Los teratógenos. Son básicamente agentes externos capaces de colarse en ese entorno protegido y causar problemas serios. El alcohol, por ejemplo, es uno muy potente que puede llegar a alterar la arquitectura del cerebro en desarrollo de forma permanente. Pero ojo, que no solo las sustancias químicas son un riesgo. El estrés materno crónico también lo es. Como explica el biólogo Robert Sapolsky, el estrés no es solo una emoción, es una respuesta biológica que pone al cuerpo de la madre en modo emergencia. Y claro, eso tiene un coste para el feto. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, fijaos en esta comparación. La investigación de Ashley Wissink pone el estrés materno al mismo nivel que un riesgo que todo el mundo conoce, fumar durante el embarazo. El resultado es impactante. El daño potencial es prácticamente el mismo. Es la prueba de que un factor psicológico puede tener un impacto físico brutal. Y es que esta huella es profunda y duradera. La ciencia ha visto que la ansiedad prenatal no es algo pasajero. Puede llegar a reconfigurar el cerebro en desarrollo, alterando zonas clave para las emociones y la memoria, lo que más tarde podría traducirse en un mayor riesgo de TDAH, por ejemplo. Incluso se asocia con cosas tan físicas como el bajo peso al nacer, sentando las bases para futuros desafíos. Y entonces llega el nacimiento. Y aquí la historia cambia de escenario por completo. Empieza un periodo de crecimiento físico y cognitivo que no tiene comparación. Los primeros 3 años de vida son una auténtica revolución. Fijaos en este dato, que es una barbaridad. A los 2 años, el cerebro ya ha alcanzado el 75% de su tamaño adulto. La velocidad a la que se crean conexiones neuronales en esta etapa es asombrosa y es la base de ese aprendizaje explosivo que vemos en la primera infancia. Y lo más curioso es que este crecimiento no es nada caótico, ¿eh? Sigue un patrón, unas reglas de oro que son universales. Una es la cefalocaudal, el control avanza de la cabeza a los pies, por eso un bebé primero aprende a sostener la cabeza y mucho después a caminar. La otra es la proximodistal, el control va del centro del cuerpo hacia afuera, se domina el movimiento de los brazos antes de poder usar los dedos con precisión. A nivel cognitivo también pasa algo que es pura magia. Es lo que el psicólogo Piaget llamó la permanencia del objeto. Al principio, si a un bebé le escondes un juguete, para él ha dejado de existir. Fin. Pero de repente, sobre los 8 meses, algo hace clic en su cabeza. Entiende que el juguete sigue ahí aunque no lo vea. Es uno de sus primeros grandes saltos hacia el pensamiento abstracto. Pero con todo este despliegue físico y cognitivo, quizá el desarrollo más importante de todos en esta etapa no es ninguno de esos. Es el emocional. Hablamos de la formación de nuestro primer vínculo, la relación que será la base de todas las que vendrán después. La teoría del apego de John Bowlby, que fue revolucionaria, nos dice que buscar la cercanía de un cuidador es un instinto de supervivencia. No es solo una cuestión de cariño, es una necesidad biológica. Ese cuidador se convierte en una base segura, que es lo que le da al niño la confianza para atreverse a explorar el mundo.
Y fue la colega de Bowlby, Mary Ainsworth, quien demostró cómo se forjan estos vínculos en la práctica. A ver, si un cuidado responde de forma sensible y consistente, el resultado suele ser un apego seguro. Pero, ¿qué pasa si el cuidado es insensible o impredecible? Pues que surgen apegos inseguros, como el evitativo o el ambivalente. Al final, el comportamiento del niño es un espejo de la relación que ha aprendido a esperar. Y aquí está la clave de todo. Este primer vínculo no se queda en la infancia, ni mucho menos. Crea lo que los psicólogos llaman un modelo operativo interno. Es como un manual de instrucciones mental que nos guiará el resto de nuestra vida sobre cómo entender las relaciones, cómo nos vemos a nosotros mismos y qué podemos esperar de los demás. Lo que nos deja con una reflexión final casi obligada. Si el borrador de quiénes seremos se escribe en estos primerísimos 1000 días desde la concepción hasta los primeros años, la gran pregunta es: ¿cómo podemos, como sociedad, asegurarnos de que cada historia, cada una de ellas, comience con los mejores cimientos posibles?